tardes, mi nombre es Jimmy Daniel Urmaza Molina, estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, en este caso con el bloque 23B03, electiva complementaria, asesoría tributaria. Un especial saludo a la doctora Sandra Viviana Amado Bonilla y a todos nuestros compañeros en este importante módulo, en este importante curso. Bueno, en esta ocasión quiero hablarles de la revisoría fiscal, de su importancia, del perfil, de sus funciones, de sus responsabilidades, los informes que hace el revisor fiscal. Para ello quiero irme hasta la norma, que es muy importante citar el artículo 12, el artículo 13 de la ley 43 de 1990, en donde nos habla pues una de las principales funciones exclusiva que recae sobre los contadores públicos que pueden ejercer esta función del revisor fiscal, bien sea una persona natural o una persona jurídica. Bueno, de ahí quiero llevarles también algunas preguntas. ¿Cuándo es obligatorio tener un revisor fiscal en Colombia? Pues a nivel general, conforme a lo establecido en la ley 43 de 1990, en el parágrafo 2, menciona que será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre de 2022 sean o excedan el equivalente a 3.000 salarios mensuales legales vigentes. Bueno, aquí también nos surge, arrancando ya con nuestro video, ¿qué empresas están obligadas a tener revisor fiscal en Colombia? Bueno, principalmente, y algo que está de moda, algo que nos llama la atención, son las SAS. Sí, efectivamente, las sociedades por acciones simplificadas están obligadas a tener revisor fiscal y se da pues a partir de los topes, de los cumplimientos, de los ingresos, de los activos brutos, pues de acuerdo a la ley y de acuerdo a su constitución económica también. Otra de las empresas de esta línea que están obligadas a tener revisor fiscal en Colombia son las sucursales de compañías extranjeras. Toda empresa, toda compañía que venga a ejercer la economía o servicios o cualquier otra actividad lícita en Colombia, pues lógicamente debe estar constituida, debe estar registrada en Cámara de Comercio y debe pues cumplir con la norma colombiana. En este caso pues está obligada también a tener el revisor fiscal. Las sociedades que determinen, que así lo deponen los estatutos. Si en el momento... Como séptimo tenemos control permanente sobre los valores sociales. Cuando se detecte que existe un incumplimiento en este aspecto, debe emitir las recomendaciones necesarias a la administración para corregir las situaciones y de esta manera es poder establecer un control permanente. Tenemos como octavo convocar a la asamblea, junta de socios, cuando sea necesario, pues cuando exista algo de relevancia y algo que requiera pues una atención inmediata, ¿no? Como noveno tenemos reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información de Análisis Financiero, UIAF, pues cuando el revisor fiscal detecte algo relacionado con el lavado de activo, con financiación del terrorismo, esto es algo muy delicado, se debe hacer de manera inmediata, denunciando los actos de corrupción. Como décimo tenemos denunciar, pues precisamente es esto, los actos de corrupción. El revisor fiscal debe denunciar y por ende pues está acorde a las funciones. Para esto la norma le da un espacio de 6 meses a partir del momento del conocimiento del hecho o del momento en que debiera haber conocido pues el suceso. Como 11 tenemos pronunciamiento sobre el control interno. Debe elaborar un dictamen a la asamblea o junta de socios sobre los siguientes temas. Si los administradores cumplen con las disposiciones a la asamblea o junta de socios, si se conservan adecuadamente los soportes contables y los libros de actas de la entidad, si existen y se cumplen las medidas de control interno en la entidad. Y como 12 tenemos cumplir con las demás funciones asignadas. Además, pues deberá de cumplir con las otras funciones que le asignen las leyes o los estatutos de la entidad en la cual presta sus servicios. De igual forma, deberá llevar a cabo las funciones que le asigne la asamblea o junta de socios, siempre que éstas sean compatibles con la ley y los estatutos. Pues tenemos aquí algo importante, contenido de informe del revisor fiscal sobre los balances generales. Aquí encontramos el dictamen
del informe del revisor fiscal debe expresar lo siguiente. Como primero, se obtuvo la información necesaria para cumplir con las funciones. Segundo, si se ha seguido los procedimientos de acuerdo a la técnica de la interventoría de cuentas. Como tercero, si la contabilidad se lleva de acuerdo a las normas legales y a la técnica contable y si las operaciones se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. Como cuarto, si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y se presenta de forma fidedigna la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado. Quinto, que las salvedades tengan finalidad en los aspectos financieros. Contenido del informe de la revisoría fiscal presentado a la Asamblea Junta de Socios deberá expresar lo siguiente. Si los actos se ajustan a los estatutos y a las instrucciones o órdenes dadas por la Asamblea o Junta de Socios, si se llevan y se conserva debidamente la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y los registros de acciones, y si en poder de la compañía, de la sociedad o terceros hay la conservación y custodia de los bienes y si hay o sean adecuadas las medidas de control interno. Las responsabilidades, tenemos estas cuatro, de tipo civil, penal, administrativo y disciplinario. Como civil, responderán los prejuicios que ocasione la sociedad a sus asociados o terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Como de carácter penal, prisión de 1 a 6 años a quienes en pleno conocimiento suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad y orden. De índole administrativo, se presenta cuando el revisor fiscal no cumple con las funciones previstas en la ley o las cumpla irregularmente. Y de carácter disciplinario, se presenta cuando existe violación de la ética profesional, según lo contemplan los artículos 35 a 40 de la ley 40. Bueno, derecho a intervención de inspección del revisor fiscal en la Asamblea. El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea o la Junta de Socios y en las juntas directivas, aunque no tenga derecho a voto. Tendrá derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, comprobantes de las cuentas y demás papeles de la sociedad. Sanciones impuestas al revisor fiscal. Esto es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Las sanciones serán impuestas por la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a vigilancia, o por superintendencia bancaria respecto de sociedades controladas por esta. Dichas sanciones serán impuestas de oficio o por denuncia de cualquier persona. Pues prácticamente es lo que le teníamos. Muchas gracias, muy amables. Hasta una próxima oportunidad. Como séptimo tenemos control permanente sobre los valores sociales. Cuando se detecte que existe un incumplimiento en este aspecto, debe emitir las recomendaciones necesarias a la administración para corregir las situaciones y de esta manera es poder establecer un control permanente. Tenemos como octavo convocar a la Asamblea, Junta de Socios, cuando sea necesario, pues cuando exista algo de relevancia y algo que requiera pues una atención inmediata, ¿no? Como noveno tenemos reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Información de Análisis Financiero, UIAF, pues cuando el revisor fiscal detecte algo relacionado con el lavado de activo, con financiación del terrorismo, esto es algo muy delicado, se debe hacer de manera inmediata, denunciando los actos de corrupción. Como décimo tenemos denunciar, pues precisamente es esto, los actos de corrupción. El revisor fiscal debe denunciar y por ende pues está acorde a las funciones. Para esto la norma le da un espacio de 6 meses a partir del momento del conocimiento del hecho o del momento en que debiera haber conocido pues el suceso. Como 11 tenemos pronunciamiento sobre el control interno. Debe elaborar un dictamen a la Asamblea o Junta de Socios sobre los siguientes temas. Si los administradores cumplen con las disposiciones a la Asamblea o Junta de Socios, si se conservan adecuadamente los soportes contables y los libros de actas de la entidad, si existen y se cumplen las medidas de control interno en la entidad. Y como 12 tenemos cumplir con las demás funciones asignadas. Además, pues deberá de cumplir con las otras funciones que le asignen las leyes o los estatutos de la entidad en la cual presta sus servicios. De igual forma, deberá llevar a cabo las funciones que le asigne la Asamblea o Junta de Socios, siempre que éstas sean compatibles con la ley y los estatutos. Pues tenemos aquí algo importante, contenido de informe del revisor fiscal sobre los balances generales. Aquí encontramos el dictamen
del informe del revisor fiscal debe expresar lo siguiente. Como primero, se obtuvo la información necesaria para cumplir con las funciones. Segundo, si se han seguido los procedimientos de acuerdo a la técnica de la interventoría de cuentas. Como tercero, si la contabilidad se lleva de acuerdo a las normas legales y a la técnica contable y si las operaciones se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea. Como cuarto, si el balance y el estado de pérdidas y ganancias han sido tomados fielmente de los libros y se presenta de forma fidedigna la respectiva situación financiera al terminar el periodo revisado. Quinto, que las salvedades tengan finalidad en los aspectos financieros. Contenido del informe de la Revisoría Fiscal presentado a la Asamblea Junta de Socios. Deberá expresar lo siguiente. Si los actos se ajustan a los estatutos y a las instrucciones o órdenes dadas por la Asamblea o Junta de Socios. Si se llevan y se conserva debidamente la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y los registros de acciones. Y si en poder de la compañía, de la sociedad o terceros hay la conservación y custodia de los bienes y si hay o sean adecuadas las medidas de control interno. Las responsabilidades, tenemos estas cuatro, de tipo civil, penal, administrativo y disciplinario. Como civil, responderán los prejuicios que ocasione la sociedad a sus asociados o terceros por negligencia o dolo en el cumplimiento de sus funciones. Como de carácter penal, prisión de 1 a 6 años a quienes en pleno conocimiento suministren datos a las autoridades o expidan constancias o certificaciones contrarias a la realidad y orden. De índole administrativo, se presenta cuando el revisor fiscal no cumple con las funciones previstas en la ley o las cumpla irregularmente. Y de carácter disciplinario, se presenta cuando exista violación de la ética profesional, según lo contemplan los artículos 35 a 40 de la ley 40. Bueno, derecho a intervención de inspección del revisor fiscal en la Asamblea. El revisor fiscal tendrá derecho a intervenir en las deliberaciones de la Asamblea o la Junta de Socios y en las juntas directivas, aunque no tenga derecho a voto. Tendrá derecho a inspeccionar en cualquier tiempo los libros de contabilidad, comprobantes de las cuentas y demás papeles de la sociedad. Sanciones impuestas al revisor fiscal. Esto es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. Las sanciones serán impuestas por la Superintendencia de Sociedades, aunque se trate de compañías no sometidas a vigilancia, o por superintendencia bancaria respecto de sociedades controladas por esta. Dichas sanciones serán impuestas de oficio o por denuncia de cualquier persona. Pues prácticamente es lo que le teníamos. Muchas gracias, muy amables. Hasta una próxima oportunidad.